Sacudida en Morena, Sheinbaum reordena su gabinete. Distancia con AMLO. Presidenta toma el control total. Así operaba la red de huachicol que cayó en 4 estados. ONU alerta. México mantiene crisis en derechos humanos. Operativo mortal. Senado cita a Maru Campos por agentes caídos. Freno de mano. Sheinbaum pone en duda la elección judicial. Teotihuacán reabre. Gobierno crea campaña de salud mental juvenil. Zacatecas en llamas. Protesta escala y acorrala al gobierno. Tren Maya bajo presión. Desarrollo prometido o costo oculto. Gasolina en disputa. Sheinbaum va contra cobros excesivos. ¿Qué tal? Escuchas de Corsaro Noticias. Este es Notirolario Diario del miércoles 22 de abril de 2026. El mundo no solo se cuenta, se canta. Cada día una nota, cada nota una canción. Comenzamos. Sacudida en Morena, Sheinbaum reordena su gabinete. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la salida de Estela Damián de la Consejería Jurídica para participar en las elecciones de Guerrero y estableció que todos los funcionarios deberán renunciar si buscan competir en Morena. La mandataria invitó a Luisa María Alcalde a ocupar el cargo. El movimiento podría abrir una disputa interna en el partido por su dirigencia. Sheinbaum señaló que no intervendrá en las decisiones partidistas y que los aspirantes deberán competir en igualdad de condiciones, sin uso de cargos públicos. El reacomodo electoral apenas empieza y ya presiona tanto al gabinete como al partido. Se mueve pieza en el centro, en Palacio se confirma. La renuncia ya se firma con efecto en calendario. Estela deja el encargo a Guerrero a competir y se debe definir sin mezclar cargo y partido. Deja el cargo Damián rumbo a la contienda interna. La regla ya se gobierna sin función y sin plan. Sheinbaum marca la regla. Quien aspire que se aparte antes de tomar la parte en encuestas o decisiones. Luis Alcalde aparece como carta en la transición por su paso en la gestión y reformas del sexenio, y en Morena se reacomoda la disputa por la silla, mientras cambia la orilla del poder y su equilibrio. Deja el cargo Damián rumbo a la contienda interna. La regla ya se gobierna sin función y sin plan. Distancia con AMLO. Sheinbaum toma el control total. La presidenta Claudia Sheinbaum negó que Andrés Manuel López Obrador intervenga en decisiones del gobierno federal y afirmó que no existe comunicación de instrucción política desde Palenque. Señaló que las decisiones se toman en Palacio Nacional y que el exmandatario se mantiene en retiro, enfocado en la elaboración de textos. También descartó influencia en Morena y en la definición de candidaturas. El mensaje no solo responde a la especulación, también redefine cómo se entiende el poder en esta nueva etapa. Sheinbaum fija una línea clara: las decisiones se toman en su gabinete, mientras el expresidente permanece retirado, lo que obliga a leer el gobierno actual como una conducción propia y no como una extensión.
presidencial. Se fijó la línea clara, no hay instrucción que bajara de un poder no institucional. La versión tomó corriente en la arena mediática que una guía no democrática seguía firme y latente. Pero habló la dirigente desde el centro del poder, dijo: aquí se va a resolver sin tutela ni señal, y negó canal informal que indique cómo proceder. La presidenta declara que el gabinete decide y a toda versión divide con palabra institucional, sin enlace informal, ni voz que desde Palenque incide. Nombró al gabinete entero como espacio de decisión, sin externa conducción ni consejo pasajero. Afirmó que el exmandatario Andrés Manuel López Obrador permanece en otro horario, lejos del juego actual. Dijo que es institucional su conducta y su escenario. También dejó establecido que el partido va aparte, que no le toca ser parte del proceso ya vivido. Claudia Sheinbaum sostuvo que Morena se organiza sin que el gobierno precise quién avanza o quién se mueve. Así la línea se eleva y el poder se redefine. Así operaba la red de huachicol que cayó en 4 estados. El Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General de la República desmantelaron una red dedicada al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos tras 7 meses de investigación. El operativo dejó detenidos aseguramientos y evidenció el uso de empresas para simular operaciones. La Secretaría de Seguridad, encabezada por Omar García Harfuch, informó detenciones en varias entidades, así como el aseguramiento de gas LP, pipas, autotanques e inmuebles utilizados por la organización criminal. El fiscal Ulises Lara explicó que el grupo utilizaba empresas fachada y facturación simulada para introducir el combustible robado al mercado legal, mientras continúan las investigaciones para ubicar a otros implicados. El operativo dejó 21 detenidos, decomisos millonarios y evidencia de una estructura que movía hasta 1,5 millones de litros por semana. El problema ya no está solo en los ductos, sino en el dinero que logra entrar al mercado formal sin ser detectado. En 4 estados cayó una red bien extendida. No era robo improvisado, era industria sostenida. 7 meses de trabajo, inteligencia en silencio. Omar García Harfuch marcó la ruta y cercaron el negocio.
extraían y movían, lo vendían como legal, con facturas simuladas, lo metían al canal. Cayó la red del huachicol, 7 meses de rastreo. Harfuch trazó el golpe entero contra un negocio mayor. Empresas daban color a un robo institucional. Lara siguió la señal del dinero disfrazado y el mercado controlado perdió fuerza criminal. Detenidos quedan, pipas, gas y propiedades, pero el golpe más profundo va directo a las finanzas, porque el control no es la toma ni la válvula en el suelo, es el flujo del dinero que sostiene todo el juego. ONU alerta. México mantiene crisis en derechos humanos. El alto comisionado de la ONU, Volker Turk, concluyó su visita a México con un llamado a fortalecer la protección de derechos humanos ante la persistencia de violencia y desapariciones. Señaló que el país enfrenta fallas estructurales en justicia y atención a víctimas. El nivel de violencia en México sigue siendo alarmante, afirmó Turk, quien pidió investigaciones eficaces y mejoras en capacidades institucionales, incluida la identificación forense. También advirtió riesgos para periodistas y defensores. El gobierno reconoce disposición al diálogo, pero la presión ya no es solo interna. La ONU va a dar seguimiento, y eso coloca al Estado frente a una exigencia concreta: mostrar resultados reales en justicia, no solo en discurso. Llegó Misión Internacional a revisar lo que pasa entre cifras que no alcanzan y violencia estructural. Volker Turk tomó la voz tras reuniones en la agenda con gobierno y con la ofrenda de víctimas sin velos. Dijo claro y sin atroz disfraz en su declaración: la violencia en la nación mantiene impacto severo y el sistema no es sincero cuando falla la acción. En México alzó la voz Turk con tono institucional. Dijo que sigue el vendaval de la violencia atroz. Desaparecer es feroz cuando no hay investigación. Falla Estado en su función y la impunidad
puso en revisión al ejército en la calle, periodistas en detalle y prisiones en tensión. Reconoció disposición de diálogo en el poder, pero advirtió que el deber exige más que promesas, resultados sin tropiezas y cambios que se puedan ver. En México alzó la voz, con tono institucional, dijo que sigue el vendaval de la violencia atroz. Desaparecer es feroz cuando no hay investigación. Falla Estado en su función y la impunidad persiste. La justicia aún no existe para quien clama atención. La ONU deja marcado un seguimiento constante. México queda delante de un reto no resuelto. El mensaje queda suelto. Sin justicia no hay Estado. Operativo Mortal. Senado cita a Maru Campos por agentes caídos. La Comisión de Puntos Constitucionales del Senado citó a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para explicar la actuación de autoridades estatales tras la muerte de agentes extranjeros en la entidad. El caso se trasladó al ámbito legislativo como parte de un proceso de control institucional. La mandataria informó que México envió una nota diplomática a Estados Unidos para solicitar información sobre la presencia de presuntos agentes extranjeros en un operativo en Chihuahua. Al señalar que no contaban con autorización y que existen versiones contradictorias de autoridades locales. Estados Unidos ya fijó postura y pidió empatía por los agentes fallecidos, pero Claudia Sheinbaum respondió con una línea clara: ningún agente extranjero puede operar en México sin permiso. El conflicto ya es político, institucional y diplomático al mismo tiempo. En Chihuahua se encendió una alerta en la nación por un operativo abierto que cambió la discusión. La defensa participó en un golpe al laboratorio, pero ignora si en el acto hubo agente en territorio. En Chihuahua hubo acción, se entró al terreno, pero en medio del estruendo surgió una duda en la nación: si hubo agente en operación. Sin aviso en el estado, se rompe lo pactado. Dice ley con claridad que la soberanía es verdad y no un permiso prestado. La versión abrió la grieta entre niveles de mando, porque nadie había informado de extranjero operando. La gobernadora pidió reunirse con la presidencia y el gabinete activo contacto previo y diligencia. La ley fija la frontera para toda cooperación. Sin aval del ejecutivo no hay acción con otra nación. En Chihuahua hubo acción, Sedena entró al terreno, pero en medio
permiso prestado. México envió una nota para saber qué ocurrió y exige que el extranjero se apegue a lo que acordó. Sheinbaum marcó la línea, cooperar no es intervenir, la soberanía se cuida y no se puede ceder. Freno de mano. Sheinbaum pone en duda la elección judicial. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno analiza una reforma constitucional para posponer la elección del Poder Judicial a 2028. En coordinación con la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional Electoral. La decisión que depende de costos, operación electoral y acuerdos con el INE. El cambio no es menor porque modificaría todo el calendario de la reforma judicial. El ajuste no solo responde a presupuesto. También redefine los tiempos políticos, amplía el margen de maniobra del gobierno y reordena a los actores que participan en la transición del sistema de justicia en México. Sheinbaum explicó que Japón enfrenta restricciones por el cierre del Estrecho de Hormuz, una vía clave para el suministro global. El gobierno japonés solicitó a Pemex evaluar envíos de crudo excedente, es decir, volúmenes que no se procesan en refinerías nacionales. La mandataria indicó que México ya exporta petróleo a Japón bajo acuerdos vigentes. El gobierno revisa ampliar el volumen dentro de la capacidad disponible sin comprometer el abasto interno ni la operación del Sistema Nacional de Refinación. El intercambio también abordó comercio e inversión. Empresas japonesas mantienen interés en ampliar operaciones en México en sectores industriales. La relación se sostiene en cadenas productivas como automotriz, electrónica y manufactura avanzada. Ambos gobiernos destacaron la cooperación ambiental con la Agencia Japonesa de Desarrollo. Los proyectos incluyen saneamiento de ríos y control de contaminación atmosférica, con programas activos desde la década de 1990. Tierra de pirámides, donde camina la historia. Un disparo abrió la grieta y cambió toda la escena. Fue dentro del perímetro donde el visitante entra. Un agresor abrió fuego y la operación se quiebra. Y después reabrió el paso con más vigilancia activa. En Teotihuacán sonó el disparo en plena zona. Rompió la calma que asoma cuando el turismo llegó. Y el sitio se paraliza, la seguridad improvisa en un espacio abierto y deja al Estado expuesto cuando el control se minimiza. Pero el fondo no es reciente, lo señala el sindicato. Menos custodios vigilan y equipos quedan parados. El recorte fue constante, limitó la cobertura y en zonas de alto flujo se volvió frágil la estructura.
Fiscalía investiga origen y motivación, mientras el sitio reabre con presión en la gestión. Ya no es solo el visitante ni la historia que se admira, es un estado obligado a cuidar lo que lo inspira. Teotihuacán reabre. Gobierno crea campaña de salud mental juvenil. La zona arqueológica de Teotihuacán volvió a abrir, pero no volvió igual. El ataque armado del 21 de abril, que dejó víctimas y obligó al cierre temporal, obligó a reforzar la seguridad en un espacio que estaba diseñado para recibir turistas, no para enfrentar violencia. Eso cambió la forma en que el Estado mira estos sitios. El Instituto Nacional de Antropología e Historia restableció el acceso con controles adicionales, mientras el Sindicato Nacional de Restauradores advirtió que la falta de recursos afecta la vigilancia y el mantenimiento. No es un hecho aislado, señaló la organización sindical. Autoridades en Oaxaca activaron refuerzos en zonas arqueológicas y la Fiscalía del Estado de México gestiona la entrega del cuerpo del agresor. En un caso que abrió revisión institucional sobre seguridad en espacios culturales. En tanto, el gobierno federal presentó el programa ABC de las emociones, que operará en escuelas con distribución de 20 millones de guías y actividades semanales sobre salud mental. La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que el plan busca detectar riesgos y fortalecer la atención temprana. En mayo arranca el programa con la escuela como base. El gobierno cambia el cauce y la prevención reclama. Sheinbaum marca la ruta con salud y educación, campaña y articulación para una atención absoluta. 2000 técnicos en sitio y brigadas en plantel, guías, línea y nivel para evitar precipicio. En aula central Estado, con emoción y cuaderno, Sheinbaum fija el gobierno, un frente bien organizado. Expertos al lado y brigadas en acción, 10% en tensión y violencia en aumento. La escuela es el instrumento para cortar la presión. Zacatecas en llamas. Protesta escala y acorrala al gobierno. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el incendio de bodegas en Zacatecas, tras una protesta de productores de frijol, se investiga para determinar si fue accidental o intencional. No sabemos si el fuego alcanzó la bodega o si fue provocado directamente, señaló la mandataria, al precisar que la Fiscalía General de la República intervendrá por tratarse de instalaciones federales. El incendio ocurre en medio de la caída de precios del frijol y del maíz, mientras el gobierno amplía compras y producción.
Esa combinación presiona a los productores y coloca al Estado en una doble posición, como comprador que ordena el mercado y como autoridad que puede sancionar cuando la protesta cruza ciertos límites. En Zacatecas retumba la queja del productor, frijol sin precio ni rumbo y el campo pierde valor. La protesta fue creciendo con llantas en combustión y el fuego salió corriendo hasta bodega en cuestión. En Zacatecas ardió el grano, bodega en humo y reclamo. El campesino alzó su tramo por precio bajo y temprano. Dijo Claudia Sheinbaum en su plano que no hay origen probado. Si fue llanta o fue atentado, la pericia va a dictar si hubo delito que pagar o fuego mal encausado. La presidenta ha señalado que el origen no es claro aún, si fue accidente causado o ataque con otro fin común. La Fiscalía General de la República ya entra al caso, eleva el nivel legal. Si hay delito, habrá un trazo de castigo federal. En Zacatecas ardió el grano, bodega en humo y reclamo. El campesino alzó su tramo por precio bajo y temprano. Dijo Claudia Sheinbaum en su plano que no hay origen probado. Si fue llanta o fue atentado, la pericia va a dictar si hubo delito que pagar o fuego mal encausado. El fondo es precio y mercado, frijol y maíz en tensión. Compra pública ha cambiado la relación con la nación. Si el fuego fue desbordado o acto con intención, definirá el Estado los límites de la acción. Tren Maya bajo presión, desarrollo prometido o costo oculto. La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el impacto del Tren Maya en el desarrollo regional, tras un análisis de Reuters que reportó pobreza persistente y empleo no remunerado en comunidades cercanas. Es obvio que el Tren Maya ha generado desarrollo regional, afirmó la mandataria, al señalar que el proyecto ha incrementado el flujo turístico hacia zonas fuera de Cancún. Sostuvo que el tren forma parte de una estrategia de integración económica y turística en el sureste, con obras complementarias y programas de turismo comunitario. El punto no es menor, porque mientras el flujo turístico crece, las condiciones locales avanzan más lento. Y ahí es donde se abre la disputa real sobre si la infraestructura logra transformar la economía o solo reorganiza lo que ya existía. En la ruta del tren dorado, Reuter vio carencia viva, mientras la voz ejecutiva habla de avance logrado. El turismo ha despertado, dice el poder en su línea,
pero la gente camina sin pago en tierra ancestral. Dos relatos en un riel, progreso y deuda vecina. Suena el tren por la península, ruge acero en selva abierta. El gobierno dice es puerta, Reuter mira otra película. Datos duros sobre la mesa, censo y voces de la zona hablan de labor sin paga y pobreza que no afloja. Desde Palacio se afirma que el turismo ya se expande, que no es solo Cancún grande, que la ruta ahora se firma. Dicen que el tren articula nuevos puntos del mercado, que el visitante ha llegado y la economía circula. Pero el tiempo es argumento, dice el plan federal claro, que el impacto no es inmediato y requiere más momento. Queda abierto el contrapunto, dos versiones del paisaje. Una cuenta el engranaje, otra vive el mismo asunto. Y bueno, ya para despedirme va otra notirrolita. Gasolina en disputa. Sheinbaum va contra cobros excesivos. La presidenta Claudia Sheinbaum acordó con empresarios gasolineros revisar y reducir comisiones en pagos con tarjeta y vales electrónicos, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y actores del sistema financiero. Acordamos que se bajen las comisiones cuando se paga con tarjeta, señaló la mandataria, al precisar que el ajuste en vales electrónicos requiere la participación de varias instituciones y no depende solo del gobierno. Las mesas de trabajo continuarán para definir los mecanismos de aplicación y su impacto en los costos operativos del sector y en los consumidores. El ajuste depende de bancos, emisores y reguladores. Si acuerdan, baja el costo operativo y se abre margen para precios más contenidos. Si no, la comisión seguirá escondida en cada litro. Palacio se reunieron con números sobre el suelo, tarjeta, vale y modelo, que el precio fueron moviendo. Gasolineros hablaron de márgenes apretados por cargos que van sumados cada vez que se cobraron. Los bancos justificaron sus reglas y su contrato. El cambio no es inmediato, dijeron en la discusión, porque toda la operación depende de más de un trato. Sheinbaum puso en la mesa las comisiones al frente. Gasolineros urgentes por costo que ya no cesa. Hacienda entró al esquema con mesa técnica abierta. La ruta no es una puerta que se empuja sin problema. El sistema entero quema con emisores y red. Cada actor fija su sed en tarifas y condiciones, y esas mismas decisiones definen cuánto se ve. Sheinbaum puso en la mesa las comisiones al frente. Gasolineros urgentes
por costo que ya no cesa. El uso del pago crece, el efectivo se aleja, pero la comisión deja un costo que no decrece. Si el acuerdo se establece, puede bajar el final, pero si sigue igual, la cadena lo sostiene y el consumidor mantiene ese costo marginal. Este ha sido Notirolario, una nota, una canción, de Corsaro Comunicación, producido por Roberto Cortés con ayuda de herramientas de inteligencia artificial. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes Corsaro Noticias, La Guarida del Nahual, Rock and Rollario e Informativo Monitor Cultural. También puedes escucharnos por Spotify y Apple Podcast. Hasta la próxima. Corsaro Noticias.